Además, pues es un día muy lindo, es un viernes en la mañana. Estamos todos muy contentos y comentando ahora antes de comenzar que estamos también de plácides post pandemia, que nos podemos ver y que podemos interactuar en persona. Y yo simplemente, a manera de introducción, decir que la relación de México y China, de China y México, pues nos toca prácticamente todos los días, y decir que la relación entre el águila y el dragón, pues cursa por muy buenas aguas. México reconoció el principio de una sola China desde 1972. Estamos celebrando el 51 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas y el 10º aniversario de una muy sólida asociación estratégica integral. Una asociación estratégica integral que va no solamente desde el ámbito político, sino el ámbito económico, el ámbito de la cooperación, el ámbito de la seguridad, el ámbito académico. Vaya, piensen en un tema y hay un grupo de estudio o hay un grupo gubernamental encargado de revisar, darle seguimiento y fortalecer el tema. Este año hemos tenido ya la suerte, la fortuna de llevar a cabo la subcomisión de asuntos políticos a nivel de viceministro, a nivel de subsecretario, y hemos tenido visitas importantes a México del viceministro de Economía de China, del presidente de la Agencia de Cooperación para el Desarrollo Internacional. Ustedes imagínense la cantidad de recursos que destina la Agencia de Cooperación China, y el vicepresidente de la Asamblea Popular. Y pues yo creo que todos los que están aquí están más que conscientes que China es nuestro segundo socio comercial, subrayando, sin un tratado de libre comercio. Y entonces, bajo ese marco, pues tenemos hoy la fortuna de contar con este texto que nos presenta el embajador Anguiano, titulado China, caso excepcional de movilización de recursos financieros para el crecimiento. No se pueden ir sin llevarse este libro el día de hoy. Se lo pueden leer hoy en la tarde, hoy en la noche. Es un libro sustantivo, pero es un libro que lo van a leer muy fácil. Yo lo hice ayer en la noche. Y nosotros siempre pensamos en el crecimiento económico de China, pero ¿cómo se dio? ¿Cuáles fueron las etapas de este crecimiento? ¿Cómo China ha tenido estas tasas de crecimiento del 10% anual durante las últimas 2 décadas aproximadamente? La estrategia de China en materia de financiamiento y la estrategia de cooperación internacional de China. Vaya, dividido en 2 etapas desde un punto de vista histórico, llegando hasta la actualidad. Y sin más, pues la palabra a el doctor Samuel Ortiz. No está, ¿verdad? Ahí está Samuel. Que está la foto la tenía sin barba aquí, entonces me desorientas. Pero déjenme rápidamente leerles los datos más importantes de el currículum del doctor Samuel Ortiz Velázquez. Ya decía yo, Sergio, entonces la foto sí estaba bien. Del doctor Sergio Martínez Rivera, perdón, doctor. El doctor Martínez Rivera es licenciado en Economía, maestro en Economía Agrícola y doctor en Economía de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es profesor de tiempo completo en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM, investigador y coordinador de la revista Cuadernos de Trabajo del Centro de Estudios China-México, y imparte distintos cursos en licenciatura, maestría y doctorado sobre temas ambientales y relacionados con China en la UNAM y la Universidad Anáhuac. Bienvenido, doctor, tiene usted la palabra. Pues muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Pues para mí es un honor compartir este espacio con el embajador Anguiano, con mi colega Samuel, también nuestros invitados de la casa. Y yo creo que habría que señalar primero que el embajador Anguiano, ya se mencionó, es uno de los sinólogos del país más importantes, pero yo también diría en la historia de México. O sea, que para todos los que son jóvenes, pues tienen aquí una persona, un personaje que forma parte de la historia de México, del servicio
diplomático y que yo creo que es una persona también muy sencilla, quien comparte sus conocimientos, sobre todo sus anécdotas. Nosotros ahí desde el Sechimex, Centro de Estudio China-México, de quien también forma parte, pues tenemos muy buenas anécdotas y demás, ¿no? Siempre a mí me llama la atención un libro, el de las relaciones entre México y China, donde él aparece en la foto hacia atrás, donde está el presidente Echeverría y Mao Zedong, y el embajador anguiano por ahí se está apareciendo. Claro, hace casi más de 50 años, pero es algo que para mí es una anécdota siempre hacerlo de referencia, ¿no? Entonces, en este sentido, tengo también el gusto de comentar brevemente, pues uno de sus varios libros y obras acerca de este libro, que es, ya para no repetirlo, que es sobre el tema del financiamiento hacia China. Creo que en este sentido, este libro, aunque sea muy breve, nos ayuda a contar con los elementos necesarios y suficientes para introducir al debate de todos, el debate y varias preguntas que nos hacemos todos, primero sobre cómo financió China su proceso de crecimiento económico y su modernización. Otra pregunta que siempre todo el mundo nos hacemos, si viéramos lo que 100 mexicanos preguntaron, pues sería, pues, cómo está estructurado el sistema bancario y financiero en China como país socialista. Y así podríamos hacer toda una lista de temas que creo que este libro puede ayudarnos a aproximarnos y también para entender cómo es un país en vías de desarrollo, que en principio era un país receptor de capitales y que ahora se vuelve un exportador neto a través de las figuras de inversión extranjera. En ese sentido, el análisis que nos ofrece el libro es muy concreto sobre el tema de financiamiento para el crecimiento, pero también nos ofrece una radiografía del sistema de intermediación financiera que se fue apuntalando poco a poco. Ahí en varios de los capítulos lo pueden ver, cuál es la estructura, cómo está en este sentido funcionando y que nos llama mucho la atención. Yo repito cómo estamos acostumbrados a hablar del sistema bancario y financiero en un país, perdón, en un sistema capitalista, pero cómo funciona en un estado socialista y altamente controlado, ¿no? Son parte de las interrogantes que ahí podemos ir despejando. Entonces, en ese sentido, creo que también el libro nos habla acerca de los alcances y de los límites del propio sistema bancario chino, así como las implicaciones que está teniendo, entre otros aspectos, se señala en el libro en términos de la deuda nacional. Entonces, de ahí yo creo que también otro tema muy importante y que lo hemos estado viendo en las últimas semanas es acerca de cómo China está formando parte de un grupo muy importante, ya sabemos, de los BRICS en general, y que están ahorita dando mucho de qué hablar por la invitación y reciente incorporación de otros miembros, otros países miembros, algunos del mundo árabe y en general otros que se están sumando. En ese sentido, el libro nos habla acerca de la expansión de China a través del financiamiento de infraestructura y de otros temas, pero también de un megaproyecto muy importante, el de la iniciativa del Cinturón y la Ruta, como es la nueva Ruta de la Seda. Se toca el tema de lo que es el Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura y el nuevo Banco de Desarrollo, ¿no? En este caso. Entonces, en ese sentido, yo creo que es uno de los temas, repetimos, que se están dando en distintos niveles y que yo creo que no es nada más una oleada de grandes cambios a nivel geopolítico, sino yo diría es un posible tsunami el que se podría aproximar de irse materializando y concretando varios de los aspectos, ya decíamos con los BRICS, pero sobre todo, por ejemplo, esta propuesta de moneda, la R5, que proponen los países y que muchos están eh, vaticinando que sería el inicio del desplazamiento del dólar, ¿no? Con todas las implicaciones políticas, económicas que ello significa. Entonces, en ese sentido, pues la invitación es a que lo lean. Yo creo que bien lo dijeron al principio, se puede leer rápido, será un ABC para introducirnos. Mi única crítica al libro, yo creo que cuando uno llega a la página 69, a la 65, perdón, es que como diríamos los mexicanos coloquialmente, nos quedamos picados, ¿no? Sobre todo por el tema de la crisis bancaria y financiera en China,
sus efectos nacionales y mundiales, el embajador dice, bueno, habrá que ver qué sucede, ¿no? Pero en ese sentido, también, a modo de pregunta, me anoto las preguntas, cuando en sus conclusiones dice, este sistema bancario y financiero que está llevándose a cabo y sobre todo en un contexto, dice él, la entelequia del socialismo de mercado, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que voy a hacer un comercial de trabajo del Centro de Estudio China-México para pues también invitarlos a que consulten de manera gratuita también otro libro del embajador Anguiano, que forma parte de una de sus investigaciones también, de la que se deriva todo esto, que es China, política financiera, crecimiento interno e impacto internacional. Entonces, Me fui a la página 65. Este libro acaba en la página 65 y el último párrafo dice, estallar una crisis bancaria en China afectaría a todo el mundo, pero sobre todo al régimen político establecido en ese país legendario. Entonces yo creo que es una invitación, embajador, para que tengamos este texto parte 2 en algunos años. Y muchas gracias, doctor Martínez, por las preguntas y los temas que establece, cómo financia China su desarrollo, cómo ha logrado ser un exportador neto, los temas del Banco Asiático y Desarrollo, cómo funciona el socialismo de mercado y el tema de la propuesta de una nueva moneda, todos temas. Ahora sí, bienvenido al doctor Samuel Ortiz Velázquez. El doctor tiene un doctorado en economía por la UNAM, es maestro en estudios sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana y licenciado en economía por la Universidad Autónoma de Puebla. Actualmente es tutor de maestría y doctorado, así como profesor asociado de tiempo completo en la UNAM. Fue consultor por el Instituto Internacional para el Desarrollo Sustentable y por el Instituto Internacional de Planeamiento de Educación de la UNESCO y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Y en 2018 obtuvo el primer lugar en la categoría especialista del Premio Revista Comercio Exterior del Banco Nacional de Comercio Exterior. Bienvenido. Eh, Muchas gracias por la presentación y coincido con el profesor Sergio, es un honor eh, participar comentando el libro, ¿verdad?, de el embajador, el destacado economista, ¿no?, e internacionalista, el profesor Eugenio Anguiano. Es un libro que de entrada recomiendo, ¿verdad?, que lo adquieran y que lo lean. Ya adelantaba Sergio, es un libro breve, ligero, con lenguaje ameno, pero que muy riguroso en términos de estructura, que aborda el papel que juega el financiamiento en lo que se puede denominar, ¿verdad?, siguiendo a Haiyong Chang, el milagro de desarrollo en China desde finales de la década de los 70 del siglo XX. La primera parte, en mi opinión, ofrece un recuento de factores estructurales que explican la aceleración del crecimiento en China. En la primera parte, el profesor Eugenio Anguiano ofrece un recuento de las reformas y la apertura de la China con Deng Xiaoping, mostrando un grupo de factores profundos detrás del éxito, destacando el sistema político, el papel de la planificación central, el traslado de la industria a la costa, el papel de las zonas económicas especiales de Hong Kong, la adhesión de China a organismos multilaterales y, claro, la inversión directa, y que a diferencia de América Latina, ¿verdad?, China fue capaz de imponer requisitos de desempeño a los inversores. Otro tema que me llamó la atención en esta primera parte es que el autor presenta factores estructurales que están detrás de la relativa reducción en los ritmos de crecimiento del producto desde 2010. Entre otras cosas, se proyecta que el crecimiento de China se reducirá de 6 a 5% comparando los quinquenios 2021-2025 con 2026-2030, y esto representa la mitad del dinamismo mostrado entre 95-2010. Un dato que llama la atención es que desde 2016
siguiendo, ¿verdad?, la estadística que presenta el profesor Anguiano, la contribución del empleo al crecimiento se torna negativa, por lo que es la productividad del trabajo la que explica desde entonces el 100% del crecimiento económico. Y claro, detrás de los valores negativos del empleo opera una variable demográfica, el envejecimiento prematuro de la población que reduce su tamaño en la población económicamente activa. También hay que señalar, opera el relativo, y aquí quisiera escuchar su opinión, es con base en la estadística que presenta, un relativo agotamiento de la fuerza laboral en la agricultura para suministrar empleo a la industria que operó como motor de crecimiento económico. El otro dato que quiero compartir es que detrás de la reducción de la productividad del trabajo se localiza la reducción en el esfuerzo de inversión, que pasó de 50% entre 1995-2010 como parte del PIB hasta una proyección de 34% para 2026-2030. Claro, una caída, pero que con respecto a América Latina está 14 puntos por arriba, ¿no? También operó un proceso relativo de desindustrialización que se suele medir con cargo a la participación del empleo industrial en el empleo total. Eh, es decir, con la valiosa información que presenta el libro, se aprecian nítidamente algunos hechos estilizados del desarrollo y que China reproduce. Los países que experimentan una aceleración sostenida del crecimiento lo hacen a través de la expansión de la productividad y detrás de ella a través de un fuerte impulso a la inversión orientada a la industria como una recomendación, ¿verdad?, para los países de América Latina que llevamos 40 años de estancamiento en productividad del trabajo. Por lo que la ruta que permita aproximarnos a las causas del proceso de crecimiento en China radica en el análisis de factores que contribuyen a acelerar el esfuerzo de inversión. Y aquí el autor, por lo tanto, se concentra en el papel que juega el financiamiento para el desarrollo. Claro, ya nos adelanta del papel que desempeña la inversión directa, el ahorro interno y el ahorro externo, ¿no? O sea, el autor toma como medida proxy del esfuerzo crediticio y de otras formas de liquidez al financiamiento social total, que presenta participaciones superiores al 240% como parte del PIB desde 2016 y con una tendencia al aumento, donde casi 2/3 partes son explicadas por el crédito bancario. Me llama la atención, ¿verdad?, que la liquidez ha tenido su contrapartida, lo que ya el profesor Sergio adelantaba, un creciente endeudamiento que ya roza el 400% del PIB, y siendo las empresas no financieras y predominantemente públicas las que mayor participación tienen en la deuda. El autor adelanta algunas consecuencias de los altos niveles de deuda y particularmente de sus niveles de sostenibilidad. Con base en la lectura, 3 factores explicarían que la deuda puede ser manejable, no representa todavía problemas en términos de una posible crisis financiera, las altas tasas de crecimiento del producto, ¿verdad?, que permiten cumplir con los compromisos de deuda, el superávit comercial y un dato muy interesante, ¿no? O sea, una suerte de Fobaproa chino, ¿no? O sea, el rescate recurrente que hacen las administradoras de activos financieros creadas por el Estado a los bancos estatales vía compra de cartera de préstamos de difícil cobro. En este contexto, ¿verdad?, de una lenta expansión del producto, de la baja rentabilidad con que operan las empresas públicas en comparación con las privadas, sería muy interesante, ¿verdad?, que en futuros trabajos, pues el autor nos comparta, ¿no?, sus perspectivas sobre el papel que desempeña la banca central, sobre la tasa de interés, la inflación, su compromiso sobre el crecimiento económico, para incorporar otros factores a la discusión. Ya Sergio adelantaba el tema del financiamiento en la
estrategia del cinturón y la ruta de la seda, que no hablaré más al respecto. Estamos ante un texto, en suma, que permite iluminar aspectos poco explorados, me parece todavía, para comprender el papel de China, el papel de los aspectos financieros, ¿no? Es un texto que sin duda va a formar parte de la bibliografía que se revisa en los cursos de desarrollo económico, ¿verdad? La licenciatura en economía, que recomiendo ampliamente para su lectura, y cierro nuevamente con una felicitación al autor, el profesor Eugenio Anguiano, por un material, ¿verdad? De gran calidad, ¿verdad? De fácil lectura. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Doctor Ortiz, y es la segunda intervención donde le piden una segunda parte de este libro, embajador. Me quedo con comentarios muy interesantes para nuestra discusión, cómo se ha reducido ciertamente el crecimiento chino, pero es un crecimiento que sigue mucho más alto que la mayor parte de las tasas que tenemos, sobre todo en los países de América Latina. El tema interesantísimo de la variable demográfica y la repercusión que puede tener el endeudamiento de empresas públicas. Pues más, le vamos a dar la palabra al embajador Eugenio Anguiano, al autor de nuestro libro. El embajador Anguiano es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene estudios de posgrado en las universidades de Leeds y Sussex y en el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Harvard. Actualmente es profesor del Centro de Investigación y Docencias Económicas y también se ha desempeñado en las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, por supuesto, en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ha sido embajador, bueno, una carrera impresionante, de México en Costa Rica, China, en 2 ocasiones, Argentina, Austria y Brasil, y representante permanente de México en la sede de las Naciones Unidas en Viena, y representante suplente de gobernadores de la Organización Internacional de Energía Atómica, y representante suplente de México en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Colabora como profesor de investigación también en el Colegio de México, donde dirigió el Centro de Estudios de Asia y África y coordinó el programa de estudios de África. Tiene usted la palabra, hermano. Quiero empezar agradeciendo a esta que considero mi casa el recibirnos, a su directora, la embajadora María Teresa, María Teresa Mercado. Es que cuando siempre, bueno, no explico, es una confusión de mercado con otra. María Teresa Mercado Pérez, que fue nuestra embajadora en Bolivia, cuando está más un caso, y agradezco, embajadora y directora de Martín Romero, su generosidad en los. Les agradezco a mis compañeros que han presentado este texto que se llama así, textos breves. Les agradezco por doble razón, porque han sido generosos, han sido poco críticos conmigo, y sobre todo me van a ahorrar mucho de lo que yo iba a decir en términos de lo que dice el libro. Y más bien me voy a enfocar a otros aspectos que aquí se han comentado como, digamos, como temas interesantes que hay que seguir en la estructura de la economía china, pero también pues, la cuestión demográfica, la desaceleración de un crecimiento que ha sido notable por 30 años objetivo, y la situación actual del mundo, que enfrenta varios retos. Comenzaré diciendo que yo llegué a este trabajo del financiamiento de China para el crecimiento después de un seminario el que me invitó el programa de estudios universitarios de Asia y África en el año de 1968, si recuerdo bien. Era un seminario, el número 17, de economía fiscal y financiamiento. Luego lo ponen 2 puntos, porque ese año se habló de financiamiento anticíclico. En esos momentos, 2018, había pasado algunos años, varios años, casi 10, de la gran crisis financiera mundial del 2008-2009. Entonces, a mí me llamó la atención ese concepto. El Estado como motor para resolver las caídas de la economía nacional.
el Estado no solo como equilibrador, que es un papel que siempre debe tener, sino capaz de ser promotor del crecimiento económico. Entonces yo en ese seminario hice una presentación a la que llamé simplemente China como caso excepcional de maximización de recursos para el crecimiento. Y digo excepcional no por el tamaño solo financiero del Estado chino, que es muy grande, eh, sino por la orientación que ese Estado tiene en llevar como objetivo último el crecimiento económico y luego el social. Van de la mano. Y en un país gobernado desde que se fundó la República Popular China por un partido comunista. Eso es excepcional, porque después del fracaso económico del, del, del socialismo formal, o sea, del comunismo soviético, que se cayó solito, tenemos el caso de China, que no solo no se cayó, sino que entró en una etapa superior de crecimiento sin ceder a su estructura política nacional. Uno puede encontrarle muchas críticas a ella, yo y otros no. El caso es que ellos no renuncian a que su partido domine el escenario nacional. En China popular no hay partidos políticos de oposición, más allá de un concepto que llaman ellos el Frente Unido. Bueno, esta excepcionalidad me sirvió para seguir investigando el caso. La presentación que hice en 2018 me pidieron ahí en el PUEA que la ampliara un poquito, pero no mucho, para que entrara en una lectura breve. Y de ahí salió el libro que hoy agradezco que ustedes estén hoy escuchando la presentación, ¿no? Junto con eso, entre 2018 y 2022, yo seguí trabajando otras cosas de China, la política, sobre todo la política internacional, pero la financiera no la solté. En el CIDES, ya lo anunció aquí mi colega Sergio, en el CIDES se presentó, está en PDF y se baja gratuitamente, un libro que salió en 2022 que se llama China, Política Financiera, Crecimiento Interno e Impacto Internacional. ¿Por qué ese impacto internacional de China? Bueno, olvídense de lo financiero. China ha sido un impacto internacional demográfico, la primera población del mundo, ya próxima a ser rebasada por la India, por el tamaño de su territorio, depende cómo lo midan. Si incluyen a Taiwán, entonces es el segundo territorio más grande del mundo tercero, después de Rusia y de Canadá. Si quitan a Taiwán, entonces China y Estados Unidos están ahí más o menos iguales por territorio en el tercer lugar mundial. En eso siempre pesó China, siempre fue excepcional, aún en sus años débiles, en la guerra con Japón, aún en la época de pobreza nacional, China fue un factor político. No me voy a referir al siglo XIX, que hay muchas cosas importantes. En el XX, China surge, no se les olvide, de la Segunda Guerra Mundial, surge como potencia mundial. Es en la conferencia de Bretton Woods, menos de un año antes de San Francisco, todavía en plena guerra, en 44. Ahí se reúnen los tres grandes del momento, que eran Estados Unidos, la Unión Soviética y la Gran Bretaña, y con funcionarios de alto nivel, no en Bretton Woods, sino en la cerca de Washington. Bretton Woods son los organismos económicos. En esta otra conferencia se escribe la base sustantiva de lo que será la Carta de San Francisco. Y ahí los tres grandes invitan a China que se incorpore. ¿Por qué? Porque ya para los aliados, para esa troika que ya mencioné de países, ya se veía el fin de la guerra y la necesidad de reestructurar geopolíticamente el mundo después de esta guerra con dos regiones fundamentales. Europa, por razones naturales, donde se llegó el resto de la Segunda Guerra Mundial y donde hubo el mayor cambio de fronteras, y Asia. Entonces, la idea de los aliados de ocasión era cómo modificar las fronteras de los países y cómo incorporarlos para que fueran parte ya no de un grupo de 3, sino de un grupo de 5 potencias, que no por coincidencia, son los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
que tienen un derecho virtual de veto. Todas las potencias que han asegurado la estabilidad bélica, no tanto la política como la bélica, hasta nuestros días. Si no estallara una guerra mundial después de la segunda, ha sido tanto por el poder destructivo de las armas nucleares, el famoso equilibrio del terror que se llamaba entre Rusia y Estados Unidos, MAD, ¿no? Se llamaba simplemente destrucción mutuamente asegurada. Y por otro lado, por la función de las Naciones Unidas, con todas y sus imperfecciones que pueda tener, con todas y sus limitaciones de que por un lado hay una democracia en la Asamblea General y por otro lado hay un grupo de países, 5, que tiene el privilegio y la responsabilidad de manejar el derecho de veto. Vuelvo a lo financiero. China Popular, después de ese peso, no quiere decir es el peso que siempre ha tenido en el mundo. Después de la Segunda Guerra Mundial y cuando triunfan los comunistas en 49 y proclaman la República Popular China, por 22 años Estados Unidos la bloqueó. La bloqueó de las Naciones Unidas y estuvo ahí sentada la República de China en Taiwán. La bloqueó desde el punto de vista económico, no totalmente, pero en un sector muy amplio mundial, y sobre todo la rodeó de alianzas militares en Asia. El temor de Estados Unidos es que el comunismo chino se extendiera en Asia como fichas de dominó. Y en al principio, no en los 22 años, pero en los primeros 10 años, los estrategas estadounidenses estaban convencidos de que China era un mero peón de la Unión Soviética, lo cual no fue cierto, porque después de 10 años, después de que la Unión Soviética suscribió el único tratado, perdón, después de que China Popular suscribió el único tratado bilateral de seguridad y asistencia recíproca, fue con la Unión Soviética en 1950. No, y 10 años después ya estaban disputándose el control del movimiento, ideológicamente, del movimiento comunista mundial, y en 1969, estuvieron al punto de ir a la guerra. Entonces, este factor también permitió que Estados Unidos fuera cambiando su política sobre China Popular. En octubre de 71, por primera vez pierde la iniciativa en la Asamblea General que siempre defendieron Occidente, por llamarlo de alguna manera, que ratificaba que el asiento de China lo representaba Taiwán y no el continente. Ahí ese triunfo diplomático en el cual México votó en favor de el ingreso de la República Popular a la ONU, a pesar de que eso significó la expulsión de un miembro que era Taiwán. Y ahí empezó un giro político para nosotros y para el mundo. China anuncia la apertura política. Y en lugar de decir, ¿cómo la definió la apertura política? Con una frase muy breve que dice, se acabó la diplomacia de Estado a Estado, es decir, la ideológica. Perdón, se acabó la diplomacia de pueblo a pueblo, es decir, la ideológica. Y de aquí en adelante, o sea, de octubre del 71 en adelante, el Estado chino va a tener una diplomacia de Estado a Estado. El pragmatismo del poder, el pragmatismo que todos los países tienen de convivir en un mundo que sea estable y del cual obtengan beneficios. Y China se benefició después de la reforma, después de la muerte de Mao Zedong, su líder histórico. China empieza a abrirse paso. Primero, después de recuperar su asiento en las Naciones Unidas en 71, tarda casi 10 años en reclamar su lugar en los organismos económicos del sistema de Naciones Unidas, véase el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y finalmente lo hace en 1980, cosa que yo relato también de pasada en este libro de lectura breve que estamos presentando ahora. Entonces, ¿qué pasa entonces digamos, yo diría que hasta la década de los 10 de este siglo, hasta fines de la década de los 10 de este siglo? Que China aprovechó el statu quo internacional, tanto el statu quo político, porque China Popular, China Comunista, al recuperar el asiento de ese país, pues naturalmente entra al Consejo de Seguridad. Entonces, de ser un país marginado del organismo máximo de política mundial, a entrar de golpe porque lo heredó
al Consejo de Seguridad como miembro permanente de la ONU, implicó para ellos que les cambió el esquema político internacional dramáticamente, y lo aprovecharon. ¿Cómo lo aprovecharon? Con esa política, con esa diplomacia de Estado a Estado. La otra, cuando 9 años después entran a los órganos ahora sí, a los organismos de Bretton Woods, o sea, Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, allí con los dos empieza a trabajar de manera tan cercana que aprovecha todas las facilidades que les brindan los regímenes, perdón, las dos instituciones internacionales, sin necesidad de someterse a las disciplinas monetarias y fiscales de equilibrio que el organismo exige cuando los países deben dinero. No es que el fondo imponga, es que los países que están en quiebra o que tienen problemas de balanza de pagos tienen que recurrir al organismo que se creó, y el organismo les impone, ¿sabe? Les impone disciplinas económicas, no porque sea un organismo imperialista como muchos creen, que lo es, de esta forma, no, porque así se organizó, porque no se puede regalar las cosas gratuitamente. A ver, tú, México, tuviste una crisis financiera porque es un déficit fiscal de tantos años, tienes que firmar un convenio con nosotros de stand-by. ¿Qué quiere decir eso? Te pongo las condiciones para que te dé el préstamo. Cero déficit fiscal, cero déficit fiscal, o muy cerca de cero. China no tuvo que someterse a eso porque tenía superávit en ambas cosas. Pero China se beneficia. Primero, considerado hasta la fecha un país en desarrollo, en aquellos años todavía un país menos en desarrollo, o sea, en los años 80, era objeto de tratamientos especiales por parte de las instituciones que existen. Segundo, un país de desarrollo que no es deudor. Entonces, todavía no era acreedor, pues no era deudor. Entonces, inmedido. Y tercero, para China, que se vio en muchos aspectos. Voy a citar dos aspectos nada más, en lo económico. En 1980, el Banco Mundial organizó el primer censo de la República Popular que se difundió en el mundo. Había habido dos censos anteriores en los años 50, en la época en que China estaba muy aislada políticamente, y que eran muy dudosos los resultados. En 80 es ese primer censo donde se descubre, entre otras cosas, al ver, recontar la población china, que en 80 llega a 800 y tantos, casi 900 millones de habitantes, al hacer lo que llamamos los economistas el análisis de regresión, se encontró que China entre 1959 y 1961 había perdido 13 millones de personas censadas. Si le agregan la tasa de crecimiento natural de entonces, o sea, tasa de mortalidad infantil menos de mortalidad infantil, de China desaparecieron por lo menos estadísticamente 28 millones de personas. ¿Por qué? Se murieron de hambre. Así de sencillo, se murieron de hambre. Porque fue tal el esfuerzo que se hizo y tan equivocado el llamado gran salto adelante y de hacer por un decreto, un plumazo, convertir crear las comunas populares, o sea, colectivizar la agricultura, que provocó este trauma brutal económico y social para China. Hasta la fecha es un debate, en China no aceptan, sí aceptan que desaparecieron 13 millones de personas, pero no quieren ir más allá del fondo. Hay autores que hablan de más de 30 millones. Como quiera que sea, eso que le ayudó al Banco Mundial a descubrir, provocaría años después de que se muriera Mao, de que el liderazgo chino volviera al pragmatismo de aprovechar lo que ofrece el mundo, y el mundo desarrollado sobre todo, no el del desarrollo, que ofrece el occidente desarrollado, que ofrece Europa, la Unión Europea, la OTAN, que ofrece Estados Unidos, Canadá, Japón, el adversario de China histórico. Y entonces ahí absorben y aprovechan el enorme crecimiento económico, aprovechan el mundo para lograr el milagro económico chino concede. Disculpe, embajador. Me indican los organizadores que nos queda poco tiempo. ¿Qué preferirías? ¿Dar algunas conclusiones o permitir algunas preguntas? No, mejor doy 3 conclusiones y empezamos con las. Y perdón, me extendí porque como tenía notas que no leí. Pero concluyo diciendo esto. Hoy estamos en una China que está desacelerándose económicamente. Hay factores estructurales que han cambiado. El demográfico, por ejemplo, uno. Y sobre todo,
esa rueda esa cadena de transmisión de recursos monetarios para la economía real empieza a agotarse. Llegar a 400% del PIB de deuda nacional suena muy dramático. Japón anda como en 300%. Aquí dice nacional, no solo público, nacional. Pero si a eso, como contrapeso, es el crecimiento que han tenido los chinos, pues entiende. Pero aquí en adelante ya no es tan claro. Entonces ahora estamos entrando a un momento crucial, con esto termino, que se ve afectado y modificado de muchas maneras por la ruptura entre Estados Unidos y China. 22 años iniciales de ruptura, luego unos 20 años de acuerdo, de conveniencia y de relaciones diplomáticas entre estos dos países que empezaron en 2000, perdón, en 1979 y finalmente hoy un nuevo desencuentro. Y eso está afectando mucho la estrategia, los resultados de la estrategia económica que ha seguido China, el Estado chino, que llaman un socialismo con características chinas. Muchas gracias, embajador. Un aplauso. Embajadora Mercado, vas a tener que invitar al embajador Anguiano a una conferencia sobre China que podría hablarnos por horas. Comentarios, preguntas breves del público. Adelante. Ese es justamente uno de los dilemas que están enfrentando muchos gobernantes de América Latina. Yo empecé diciendo que los beneficios que pueda causar el desacoplamiento, así se llama, el desacoplamiento de la economía sino-estadounidense, económico y financiero, son los recomodos de las cadenas comerciales mundiales y financieras. De entrada estamos viendo que este distanciamiento, este principio de desacoplamiento, le está beneficiando a México porque muchas inversiones del mundo, incluidas las chinas, están moviendo a México por la cercanía nuestra geográfica a Estados Unidos, geográfica y política. Entonces, eso que llaman el nearshoring. Entonces, hay un reajuste que está beneficiando. No a toda América Latina le viene igual. Es México el más privilegiado. Ese, digamos, para hablar de beneficios. Pero hay costos muy graves que no podemos desconocer. El que siga escalando el enfrentamiento que ahora es económico y tecnológico entre Estados Unidos y China nos pone en un grave peligro de inestabilidad política, que eso es más grave que los beneficios que podemos tener en el corto plazo. O sea, lo mejor es que se arreglen las cosas y se vuelven, y mientras tanto, pues México y otros países tienen que buscar la acomodo. En cuanto a que América Latina siga el ejemplo de China, es muy difícil, ¿no? Primero tendría que triunfar una revolución como dice aquí, y la que hizo Castro fue un fracaso. La economía cubana es un fracaso. Entonces, habría que reescribir esto. No sé si el Partido Comunista Chino de ahora sea estrictamente un partido marxista-leninista, pero lo es, el Partido Comunista. Muy difícil, es un fenómeno surgente, no se va a inventar, no se puede reescribir la historia para que estos caminos que cuando era joven los defendíamos mucho en nuestra región de América Latina. Y la otra, en América Latina, salvo generalidades, ¿no? Esta es una generalidad. Hemos enfrentado por muchos años problemas de desequilibrios económicos que son, de alguna manera u otra, consecuencia de las desigualdades económicas de la sociedad. Entonces, no se puede evitar. Que venga la inversión china, pues que venga, pues, encantado, ¿no? Vean, hay un informe hoy en la mañana, acabo de ver, de cómo están entrando los automóviles chinos a México. Están vendiendo 30 y tantos mil automóviles en solo el último año, de 6 marcas chinas. Entonces, pero eso forma parte de una política, en juicio, que va a formar parte de una política financiera y de comercio exterior que sea, en primer lugar, en contra de toda cuestión emotiva, sino que sea totalmente eh, técnica, si se puede, científica, si se puede, y que vaya a
beneficiar el país en términos de costo-beneficio, que sea más el beneficio que los costos. Y no olvidemos que en ese contexto, la cercanía de México a Estados Unidos y Canadá es un factor muy importante. Y no creo que haya necesidad de suicidarse. Pues, muchas gracias, embajador. Entonces, ya lo tienen. China, caso excepcional de modernización de recursos financieros para el crecimiento. Y nos quedamos con estos últimos apuntes también de geopolítica, la rivalidad China, Estados Unidos, cómo afecta a México, tema, por supuesto, muy importante de política exterior, nuestros dos primeros socios comerciales. China está pidiendo su acceso al TIPAT o al CPTPP o al TPP sin Estados Unidos, como le quieran ver. Entonces va a ser muy importante el análisis factual que los países miembros, incluido México, hagan del mismo. Y el nearshoring tan importante, tantas empresas chinas, sobre todo ubicándose en los estados del norte del país para aprovechar también la geografía y los beneficios del TEMEC. Pero sin más, pues ha sido un honor, profesores, embajador Anguiano, muchísimas gracias. Y nos vamos muy contentos y entusiasmados por este texto. Buena mañana a todos. Gracias. El honor ha sido mío.